para que no se metan. No sé por qué no puse el nuevo, pero era para ver cuándo es nuevo y cuándo es viejo. Pero estos son los microscopios y todos tienen la característica que vieron en el video, que es tener una columna, una zona donde poner las muestras y sus detectores alrededor que no se alcanzan a ver de todo en estas fotos. Y exactamente es lo mismo, pero se ve un poquito más equipado, ¿no? Y se ve más equipado porque tiene más equipamiento. Cuando tienes un visor de campo, que es de los que te dan alta resolución, pues entonces tienes que poder obtenerlo con bombas iónicas. Es un detalle mucho más fino. Quien quiera información especial, la compartimos. ¿Ok? Pero todo se basa en de dónde salen los electrones. Estos son los filamentos. ¿Se acuerdan de los focos estos que tenían un alambrito que lo prendían en su casa? ¿Ok? Ese alambrito, ¿se acuerdan de qué materiales? De tuxteno, ¿no? ¿Vale? El tuxteno, a pesar de ser, yo diría tuxteno, pues es un metal, pero tiene la característica que tiene un punto de fusión extremadamente alto y que puedes calentar y puedes quedarse por mucho tiempo encendido. ¿Ok? Pero este foco está en vidrio. ¿Por qué no lo tienen sin vidrio? ¿Saben qué hay adentro ¿por qué lo protegen? Para que no lo toquen los niños. Sí, también, pero... ¿Mandé? Un gas, no. Está al vacío, ¿no? Está al vacío porque este material cuando está caliente se oxida y se oxida, genera ese óxido de tungsteno, es demasiado frágil y cuando se vuelve a calentar, ¿no? Entonces, por eso lo protege. Si tuviera un vacío perfecto, el foco duraría muchísimos años sin ningún problema, ¿no? Y que nadie lo esté moviendo, ¿no? Pero que nadie le eche agua, porque también le echas agua, pues el calor truena el vidrio, y si truena el vidrio, truena el vacío, y por consecuencia lo demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos dos se utilizan para emisión termobiónica, ¿no? Imagínense, de toda esta zona sale el haz de electrones, pero cuando tú tienes un field emission, sale de esta punta extremadamente fina y pequeña, ¿no? Y entonces, si tú tienes un punto más fino y el microscopio es de barrido punto a punto, al ser más fino, pues obtienes información de zonas mucho más pequeñitas. Y entonces la información es mucho más, con una mejor resolución, como acabamos de ver hace rato, ¿vale? Y para prueba, pues un botón. Esta foto está a 100.000 aumentos, ¿no? Esta foto está a 200.000 aumentos, casi un cuarto de millón de aumentos, pues, ¿no? ¿Ok? La diferencia aquí y en es 1 kilovolt de voltaje de aceleración y otro 15 kilovolts. Obviamente estas muestras, estas partículas que ven aquí son de oro, y el oro por excelencia es muy conductor, ¿no? Pero lo que se tendrían que fijar es que tú con este microscopio tienes la capacidad de ver si dos partículas tienen una distancia entre ellas de 1 nanómetro, si utilizas 15 kilovolts, y si son de 2.2 nanómetros, 1 kilovolt, para que esté más claro. Si tienes dos partículas que están separadas 2 nanómetros, ¿ok? Tú puedes verlo con el de 15 kilovolts. Las vas a ver separadas, no dos puntos blancos nada más así. Tú los vas a ver separados, dos partículas separadas. Pero si la distancia entre esas partículas es de 0.5 nanómetros, tú las vas a ver unidas y vas a ver una partícula total. Como si tuviera, pues como lo vieron en el ejemplo. Entonces, más o menos ese es el efecto. Y si se alcanza a ver, no sé si lo alcancen a ver, los que están hasta atrás, pero este tiene una cara aquí y este va para abajo, ¿no? Y se ve exactamente, ¿no? Lo que tiene el microscopio de barrido es que te da el efecto de la profundidad. Llamarías tercera dimensión, pero no es tercera dimensión, ¿no? Pero lo que te da es el efecto de la profundidad de la partícula, ¿no? ¿Ok? Y entonces tenemos que es voltaje de aceleración, y les traje unos ejemplos para que vean diferentes tipos de microestructuras, pero para ver las características de esta perlita, que por ejemplo aquí se ve, muchos no han de ver que aquí hay laminillas, todo, hasta allá atrás, ¿ves estas laminillas o no? ¿Aquí hay laminillas o no? ¿No lo alcanzas a ver? Primero, ¿por qué te sientes hasta atrás? Segundo, porque estás muy lejos, ¿sí? ¿Ya las alcanzas a ver o todavía no? Laminillas. Ya todos me creen que son laminillas, ¿no? Así, ¿no? ¿Sí lo alcanzas a ver o sí? ¿O más? ¿Así? ¿Ok? Bueno, así. Más grandes. ¿Así?
Ya estamos hablando de 10.000 aumentos, pero si se dan cuenta, las laminillas no son como hilitos como churros, no son, ¿no? ¿Ok? Son laminillas que van hacia abajo, si se dan cuenta, ¿no? Y se ve cómo está la morfología. Entonces sí son láminas que están alternadas una con otra. Y más bien no alternadas, como si tuvieras todo esto es ferrita, y todo lo de aquí es ferrita. Y en esa ferrita crecen las laminitas de cementita, ¿no? Y esto te da una explicación de cómo son la famosa perlita. Y que no todas son perlíticas, bueno, que no todas son laminares, sino que algunas se quedan en forma de partículas que están en los límites de grano, por ejemplo, porque este es un límite, ¿no? Si pongo la anterior, aquí se ve exactamente un límite de grano, pero la característica de la microestructura se ve a mejor detalle. Este es un ejemplo, obviamente tú pones un material que tú quieras y lo vas a poder definir de estas características siempre y cuando sea buen conductor. Este es acero, conduce la electricidad, pero si quiero hacer una caracterización de un material que no sea conductor, pues entonces la cantidad de amplificaciones se ve limitada por culpa de la resolución. ¿Ok? Y entonces los ejemplos estaba en verlo, que hay unos granos que se atacan bien, este está para acá y este se ve que está para abajo, ¿no? ¿Ok? Estas son las famosas inclusiones de sulfuro de manganeso en un acero, que son mucho de estudio. ¿Por qué? Porque estos cuates, cuando se les pone hidrógeno, acumulan hidrógeno y entonces fallan internamente por un fenómeno conocido como HIC, o agrietamiento inducido por hidrógeno, sería la traducción. ¿Ok? Pero cuando las estábamos viendo dijimos, pero pues son pequeños hilitos, no, también son láminas, mira, va para allá abajo, ¿no? Si ustedes la alcanzan a ver. ¿Ok? Y empezamos a ver las características de por qué está globulizado, y lo que hicimos fue globulizar un acero, ¿ok? Y después ver cómo estaba globulizado y cómo se veían los límites de grano, como les dije hace un momento. Y entonces ya te pones a ver la martencita, la ferrita, y entonces ya te puedes poner a hacer una gran cantidad de cosas aquí, ¿no? Pero la microscopía electrónica te permite ver, por ejemplo, si tú estás cambiando condiciones de un material, cómo cambian las condiciones de ese material. Esta es una técnica conocida como aleación mecánica. Es un molino, tienen bolas de metal, ¿ok? Meten el polvo y lo empiezan a girar, ¿ok? El proceso tiene que ser, por lo general se utiliza en las minas para reducir el tamaño de partícula. Pero cuando lo utilizas para fabricar aleaciones, pues entonces debes de combinarlo. Esta técnica se utiliza, por ejemplo, cuando un material no se puede fabricar muy fácilmente por métodos convencionales como fusión. Por ejemplo, si quieres fabricar una superalación base níquel o fabricar intermetálicos de níquel 3 aluminio, níquel aluminio, necesitas hornos de mucha temperatura, extremadamente alta y extremadamente caros. ¿Ok? Pero esta técnica te permite fabricar el níquel 3 aluminio y después compactarlo por sinterizado a menor temperatura. Y se vale, ¿no? Y entonces esta técnica, pues no es muy convencional, pero actualmente hay muchas piezas utilizadas en la industria y más automotriz, fabricada por metalurgia de polos, que sería donde entraría esta técnica. ¿Oh? Y bueno, lo que tienen que creerme de esta es que la muestra está pulida espejo. ¿Saben qué es pulido espejo? Más o menos. O la mayoría. Se prepara con una probeta, se corta, se monta, se desbasta con lijas gruesas, después finas, tan finas que después pasas a un pulido que también hace un rayado pero mucho más fino, y entonces la probeta se vuelve como un espejo y sí se ve, la ves directo, es un espejo porque eres tú, pues, más o menos. ¿Ok? Entonces esta muestra está pulida espejo. ¿Ok? Y fue obtenida por una técnica de microscopía electrónica de barrido que se conoce como contraste composicional. ¿Ok? Este contraste composicional define zonas negras y zonas claras. Y estas zonas negras y zonas claras dice que aquellas zonas que están claras son elementos o fases que tienen un mayor peso atómico que lo negro. ¿Sí me explico? Si no me explico, ejemplo, ni modo. Todavía tengo tiempo, ¿eh? Voy bien. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto, ok. En mi pueblo, empezamos con estas antigüedades, ¿no? Ok. Jugábamos de niños, a un juego que tú ponías en la banqueta varios con gises, números, y entonces había una pelota de esponja que tú le pegas.
cuando le pegabas, el número que le pegaras era la persona que iba, agarraba la pelota y tenía que aventárselo a los otros, más o menos. O imagínense mi juego, si no es que lo han visto cuando lo han jugado por tanto internet, ¿vale? Entonces, en este juego, la persona, el juego terminaba cuando todos regresaban a pisar su número y decir que se salvó. Y obviamente el que perdía, esto es muy más interesante de este juego, le decíamos que tenía que fletarse. ¿Se acuerdan de esa frase? Que se pusiera como Jesucristo, volteaba atrás y todo le tenía que dar un pelotazo. ¿Vale? Imagínate nada más el juego. Ok, entonces tú vas a agarrar la pelota de esponja y le tienes que pegar. Pero no pasaba que el que perdía era el más chaparrito, flaco, y que se ponía y tú te tenías que poner como a 5 metros. El problema no es, el problema es que si tú que le vas a pegar fallas, el que se enfrenta eres tú. Y díganme a mí, el gordito, nadie va a fallar, ¿no? Sería imposible que alguien fallara. Entonces hasta le hacías así para que le puedas pegar, pero si no le pegabas, te fletabas, ¿no? Y entonces imagínense que esos pelotazos, ok, se lo vas a dar a un flaco y a un gordo, ¿vale? Ok, entonces la mayor probabilidad de que le pegues es al gordo y al flaco, ¿a poco no? Cuando tú haces incidir electrones sobre la materia, también tienes eso al gordo y al flaco. Tienes a átomos que tienen un núcleo muy grande y átomos que tienen un núcleo pequeño. Si interacciona con un átomo con un núcleo muy grande, pues entonces va a haber mucha información. Mucha información son las blancas. Poca información son las negras. Y si ubican este material que es zinc aluminio, el zinc y el aluminio, ¿dónde están? ¿No? En la tabla periódica. Uno arriba, otro abajo, y están bien lejos, ¿no? Entonces con eso tú puedes agarrar y obtener un contraste composicional. Obviamente este contraste funciona con aquellos materiales que tienen diferente peso atómico. Si tienen casi el mismo, pues no sirve, ¿no? Y esto en este caso no es perlita, ¿de acuerdo? En este caso, como es una reacción zinc-aluminio, todo lo que se ve laminar proviene de una reacción eutectónica, ¿vale? Igual que la perlita. Le pusieron perlita, no sé quién le puso, pero así yo también le llamo, ¿vale? ¿Alguna pregunta? ¿O vi una mano por ahí? No. ¿Se estaba estirando? Perfecto. Ok, el microscopio también tiene técnicas de mapeo. Utilizamos un espectrómetro de energía dispersiva de rayos X para poder definir o identificar dónde están los elementos presentes en la luz. Esta muestra otra vez zinc aluminio, le pusimos cobre y le pusimos plata. Ok, lo que define es que esta es la imagen original en contraste composicional, son las blancas mayor peso atómico, son las negras menor, más o menos, ¿quedamos? Ok, y el color me representa la presencia del elemento. Por ejemplo, el zinc está en toda esta zona del zinc, ¿no? El aluminio no está aquí adentro, ¿ok? Entonces, afuera tiene que ser zinc aluminio por añadidura, ¿ok? El cobre se encuentra aquí adentro, ¿no? Y entonces, si hay zinc aquí adentro, entonces es una fase que tiene cobre zinc, ¿no? Ya con eso empiezas a caracterizar tu muestra sin tener que hacer una composición química general ni hacer difracción de rayos X, y ya tienes ahí más o menos qué es lo que vas a buscar en las otras técnicas, ¿no? Le adicionamos plata con la finalidad de que la plata le gusta al aluminio, genera intermetálicos muy duros, y dijimos, pues queremos generar intermetálicos duros y aumentar las propiedades mecánicas porque es muy útil el zinc aluminio, ¿no? Cosa que no funciona, porque la plata le gustó estar con el cobre y con el zinc, y entonces en esta zona que está aquí hay zinc, cobre, plata. Para su suerte, los elementos de mayor peso atómico que el aluminio, y por eso sigue el color plata, ¿no? Porque da mucha información, porque están más grandes los otros, ¿no? Y también lo hicimos con otra composición y también nos pasó exactamente lo mismo, ¿no? Esto nos permitió definir que pues la plata pues es traicionera, y la otra es que hay algunos elementos que te permiten unir a dos que no se quieren. Por ejemplo, actualmente hay chapas de zinc de zinc aluminio, ¿no? Y si tú lo cromas, bueno, si tú le pones una capa de cromo, se despega, porque no se quieren, ¿no? Entonces dices, si no se quieren, entonces ¿cómo voy a hacer las bolitas para venderlas? Y entonces lo que hacen es primero ponerle un cobrizado
bien delgadito, y el cobre le gusta el zinc, y al cobre le gusta el cromo, y entonces ya con así la venden. Obviamente no te van a decir, nomás te van a decir cuesta tanto y eso es todo. Y además no te interesa mientras cierre tu casa, ¿no? Pero si a nosotros nos interesan materiales y entra en una fábrica, una empresa que fabrique eso, les van a decir, tenemos que controlar el espesor, tenemos que controlar la cantidad de material porque no es que gastemos mucho, ¿no? Porque si le pones mucho cobre va a pesar mucho y va a costar más caro, y el cobre es caro, etc. Por ejemplo. Ok, si no, también puedes hacer, mapeos. Aquí te dice que, por ejemplo, en este parte hay aluminio, hay níquel, ok, y el hierro se encuentra alrededor, ¿no? Junto con cromo. Tú puedes hacer con los materiales muchas cosas que te permitan caracterizarlos y definir dónde están los elementos que te interesan. Hacer análisis químicos puntuales para definir si tienen cobre o si tienen plata, por ejemplo. Aquello que tiene plata, por ejemplo, esta va a corresponder a estas zonas del medio, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces tú puedes definir, y son composiciones muy puntuales, donde están señalados esos números, ahí le haces el análisis puntual y te dice qué elementos están presentes dentro de tu muestra. ¿Ok? Otro análisis puntual, o puedes hacer análisis lineales, y este es un buen ejemplo. ¿Ok? Y si pusimos una flecha, y le dijimos a esta flecha, divídete en 100 puntos, y cada punto mándame una información y gráfica, más o menos. Ok, entonces me dice esta imagen, me dice que hay 75% de níquel y 25% de aluminio dentro de esta zona, ¿no? Cuando está, esta zona que está aquí corresponde a esta, si se dan cuenta. Lo que sí me puedo dar cuenta es que aquí hay 100% aluminio y del otro lado hay 100% aluminio. Significa que están en una matriz de aluminio. Sí. ¿Ok? Ahora, esto me dice que esta parte son partículas que tienen esta composición: 75% de níquel, 25% de aluminio. ¿Qué composición química tiene eso? Con los porcentajes atómicos, ¿se puede saber? ¿O no? Y si alguien quiere hablar, adelante. Cálleme. Ok, se los voy a poner así. ¿Cuántos átomos tiene el agua? Depende de qué agua. No, del H2O. 3, tiene 3 átomos. Ok, si tiene 3 átomos, tú puedes sacar el porcentaje atómico, ¿cierto o no? ¿Cuál sería el porcentaje atómico? Sí, 2 entre 3, 1 entre 3, no es difícil el asunto. Exactamente, 66 y 33. Si fuera 75-25, ¿qué sería? Ahí está el ejemplo, ¿no? 3-1, entonces, ¿qué fase es? Sin hacer difracción de rayos X, esta es níquel 3 aluminio. Dividan 3 entre 4, o 1 entre 4. Si dividen 3 entre 4, les da el azul. Si dividen 1 entre 4, les da el rojo. Níquel 3 aluminio sin tener que hacer la técnica por excelencia que te dice qué fases están presentes dentro de una muestra es difracción de rayos X. No es el tema de... porque esta gente tienen que traer el difracción. Y entonces, microscopía electrónica de barrido te dice qué fase cristalina tienes, níquel 3 aluminio sin tener que hacer difracción de rayos X, y dónde está y cuál es la forma que tiene. Obviamente este material fue compactado y sinterizado con partículas de níquel 3 aluminio, fue a propósito, obviamente, y después lo que vimos es que cuando tú lo calientas, para poder sintetizarlo se va degradando el níquel 3 aluminio, ¿no? Entonces, con esto ya pudimos definir que esta difusión te permite que se agarren muy bien las partículas y que aumentes las propiedades del aluminio, por ejemplo. Okay. Esta es una diatomea. Si quieren verla, buscarla, googlearla, también pueden ponerle diatomea y salen estas imágenes. Este material, bueno, es que es un material de construcción, se utiliza para construir casas. Entonces, y hay una empresa que se llama Diatomea precisamente para venderlo, y son microorganismos fosilizados de silicio, óxido de silicio, y se ven impresionantes,
Obviamente no pudimos rescatar a todos, pero pues eso pasó. Estamos viendo un polvo bien pequeñito, ¿no? Ok, el acero, por ejemplo, por lo general se corrode. Esta corrosión puede ser ambiental y en este caso es una corrosión conocida como bacteriana. Muchos decimos que los gusanitos estos comen el acero y se le llama corrosión bacteriana, pero en realidad no comen acero, ¿no? Lo que hacen es que cuando estos cuates, se ve triste, pero bueno, cuando esos cuates defecan, hacen demasiado ácido, ¿no? Y esta acidez es capaz de poderte ir degradando al acero y pues obviamente deshacerlo. Es como funciona. Okay. Estas son partículas de óxido de titanio vistas a 150.000 aumentos en el microscopio que tenemos, ¿no? Si vamos a... Cuando alguien ve una fotografía, siempre lo que tiene que ver es una rayita que está en la parte inferior izquierda o derecha, que te dice que este tamaño equivale a... Tú agarras este tamaño y lo pones aquí, más o menos dices que estas barritas son de 100 nanómetros. Y aparte tú puedes ver que tiene particulitas de un tamaño mucho menor, como de 20 nanómetros, ¿no? Y entonces son barras de 100 nanómetros con partículas o granos, ¿ok?, de óxido de titanio de 20 nanómetros. Las caracterizando materiales al final. ¿Y para qué se utiliza el óxido de titanio? Hasta para el talco de sus pies. Ok. Estas imágenes también son capaces de definir lo que se le conoce como una técnica de endurecimiento, conocido como endurecimiento por precipitación. La forma, el tamaño y la distribución de todas estas da una superpropiedad de los materiales. El ejemplo más conocido son las superrelaciones base-níquel. Para quien no las conoce, cuando se suba en un avión, muchas partes de las turbinas de los aviones se hacen con esa aleación. Si se hace con otro tipo de aleación, puede caerse el avión. Pero con estas, es un material que resiste a altas temperaturas durante mucho tiempo sin sufrir daño. Pero obviamente cuando estos cuates o estos precipitados cambian, las propiedades disminuyen. Y si disminuyen, ahora sí está el riesgo. Por eso los aviones son diseñados para una cierta cantidad de tiempo de duelo y después tienen que ser reemplazados. O las piezas tienen que ser reemplazadas. Más o menos. Ok, estas son partículas endurecedoras y lo más extraño es que generaban una especie de acomodamientos geométricos en la parte interna. Estas son superrelaciones pero base hierro, donde estos precipitados son de níquel aluminio. Pero se alcanza a ver que generan unas estructuras en la superficie, ¿no?, que después descubrimos que son dislocaciones, ¿no? Esta es corrosión esta es una probeta que fue corroída a propósito, ¿no? Cuando tienes corrosión de cloruro de sodio. Entonces, la verdad es que no soy experto en corrosión, pero cuando se ve dañada una superficie está dañada, ¿no? Y se alcanza a ver los volcanes que se generan por culpa de la corrosión con cloruro de sodio. Pero también la corroyeron con ácido sulfúrico y el efecto fue completamente diferente. Los dos medios de cloruro de sodio y ácido sulfúrico corroyeron de manera diferente al material. Ya no se ven esas montañas, sino se ven como una especie como de hilos ahí todos combinados para generar estas características y están tomados a los mismos aumentos. Si se dan cuenta, está, por ejemplo, a 10.000 aumentos y a 5.000, y vean las características. Cuando es ácido, completamente diferente, ¿no? Entonces los medios sí van a actuar sobre la degradación de tu material, pero de diferente manera. Por eso la gente que estudia corrosión dice, lo estudia en medio básico o en medio básico, ¿ok? Y por lo general es donde estás, ¿no? Por ejemplo, si estás en una empresa que fabrica o tiene contacto con ácido, pues haces ese tipo de estudio. Pero si está, por ejemplo, en la playa, es un medio completamente salino, ¿no? Entonces los materiales duran diferentes si vives en la playa que si vives en el centro del país. ¿Ok? Cuando tú preparas tus muestras, tú ves en 2 dimensiones. Si se dan cuenta, si yo preparo en una partícula aquí, una aquí y otra aquí, porque está para abajo, pero se ve que están unidas por abajo las partículas. Miren esta que está aquí, ¿no? Entonces esta está arriba y estaría totalmente tapada, ¿no?, con una metalografía convencional por microscopía óptica. Pero cuando lo atacas para que penetre y se degrade la matriz, entonces alcanzas a ver que la morfología están unidos por abajo. Entonces el tamaño lo puedes estar reportando mal por culpa de no saber qué es lo que hay abajo de tu material.
Entonces, aquí está otro ejemplo. Y la otra es que tú los puedes ver hasta cómo están en 3 dimensiones, cómo están metidos, ¿no? Este que está aquí va para abajo, este que está aquí está para arriba. Un conjunto de precipitados ahí arreglados y se llegan a ver impresionantes, ¿no? Cuando tú lo ves y dices, ¿a poco así son los precipitados? Ok, y arreglos geométricos que hemos observado que te permite definir que sí se están degradando de una manera paulatina, pero en base a la geometría o la estructura cristalina del material que estás atacando. Ok, y hemos visto de todo. Miren, esta partícula que está aquí es como una de este tipo, que no se alcanza a ver todas, ¿no? Pero cuando te acercas sí se ve completamente diferente, ¿no? Les presento cuando una fractura en un material que tú provocas es para ver sus propiedades mecánicas. Aquí tenemos, por ejemplo, esta es una fractura frágil. Características de la fractura frágil, ahí son las planas. No sé si las vean. Pero cuando el material es dúctil, el tipo de fractura es completamente diferente. Cuando tú estás estudiando esto, dices, con esto nadie le dice cuando es dúctil, cuando es frágil. Nada más el profesor dijo que si se ve brillante es frágil, que si se ve opaca es dúctil. Algo así. Pero este es dúctil. Y si alcanza a ver bien, este que está aquí es la forma del cuello que se genera cuando tú haces un ensayo de tensión. El ensayo de tensión es agarrar un material, agarrarlo con unas mordazas y estirarlo. Y en base a cuánto se estira, la oposición que tiene el material a ser estirado es graficado, y entonces con eso tenemos las propiedades mecánicas como esfuerzo de excedencia, esfuerzo máximo, esfuerzo de fractura, ductilidad, etc. ¿Ok? Entonces, módulo de Young. Y ya tienes, miren, se ve completamente diferente, ¿no? Y entonces tú ya puedes ver que la fractura frágil y la fractura dúctil se puede observar hasta cuando sería como el diámetro del tubo, digo, de la varilla, pero cuando lo estiras, miren, tenían las mismas dimensiones, y cuando es dúctil hasta se ve como está más pequeño. Ok, y ahí ven, ahora sí vean la característica: fractura dúctil, fractura frágil vista por microscopía electrónica de barrido, que te permite ver un poquito más la tercera dimensión, y entonces tú puedes apreciar de mejor manera cuando un material es dúctil, cuando un material es frágil. ¿Qué es? ¿Qué es? Una araña. Ah, la primera, ¿eh? ¿A poco no? A ver, dígame, ¿qué es esto? Polilla. ¿Quién más? Abeja. Es reina. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿No hay más? ¿Quiere participar? Mosca. Bien. ¿Quién más? No sé qué materia tenga por un punto más a quien la tiene. Ahorita hablo con un mosquito. Estamos viendo la parte de bala. La microscopía electrónica te permite ver cosas muy pequeñas. Obviamente dirán que por qué metí un material orgánico. Aparte por curiosidad científica. Aparte porque tenía una historia, un compañero con este mosco que no picó, pero no voy a hablar de eso. Pero ahí quedó. ¿Vale? Pero lo interesante es que para preparar una muestra para microscopía electrónica de barrido de un material orgánico, primero tienes que desecarlo, quitarle toda la humedad, y después evaporarlo con oro paladio, y después meterlo en microscopio. No puedes agarrar y meterlo. Mete. Todo tiene su método de preparación. ¿Ok? El microscopio que tenemos actualmente te permite obtener una imagen de colores donde cada uno de estos colores me representa una orientación cristalina, y tú ya puedes definir si el material tiene una preferencia en color. Cuando tiene una preferencia en color se le dice que tiene una textura, y esa textura es que tiene una orientación preferencial durante su fabricación, y eso también tiene que ver con las propiedades mecánicas de cómo lo pongas. Por ejemplo, si está alineado y tú lo pones, el material lo fabricas y lo pones al revés, te va a dar menos propiedades mecánicas. Entonces, cuando fabricas un material, siempre se tiene que conocer si está distribuido, los colores no tienen preferencia, se le conoce como un material isotrópico, si se acuerdan de ese concepto. Cuando el material es anisotrópico es que tiene diferentes propiedades. Tú mides la dureza de un lado y en otra sección, y son diferentes, entonces tienes una orientación preferencial, y con esto lo demuestras. ¿Otra pregunta o te sigues estirando?
Yo que le alza la mano y digo, me quiere preguntar. Ok, aquí están los detectores. La muestra está colocada aquí abajo y este detector se conoce como Eberhard-Torley, que te permite ver electrones secundarios para ver la superficie de la imagen, como vieron todas las imágenes. Cuando quieres ver la imagen composicional, utilizas este que está aquí puesto. Imagen composicional para ver contraste composicional. ¿No? Y este que está aquí, que me permite determinar qué elementos están presentes dentro de una muestra, que se le conoce como un EDS. ¿No? Y con eso tienes todas las características del microscopio de barrido y todo lo que puedes hacer con él. Cuando pasas el punto, ahora utilizas este tipo de microscopios, que es un microscopio electrónico de transmisión. Adelante, maestro. El concepto de cómo se generan los electrones es exactamente el mismo. ¿Vale? Aquí la diferencia es que estos electrones tienen que atravesar la muestra. Y una característica de la muestra de microscopía electrónica de transmisión actualmente debe de atravesar la muestra y tiene que verse. Igual como el portaobjetos, cubreobjetos y la gota que tiene que estar delgadito, si no, no pasa la luz. Aquí también. El espesor de la muestra tiene que ser unas cuantas capas atómicas para que las electrones lo atraviese y te dé información. Y existe. ¿Ok? Y la muestra, imagínense 3 milímetros de diámetro. Estos 3 milímetros de diámetro con un espesor de 150 micras. ¿Quieres saber cuántos son 150 micras? Cómprate un envase, una lata de Coca, de Pepsi ya la puedes hasta doblar, ¿no? Y decir, soy muy fuerte. Entonces, porque están bien delgaditos, si es aluminio, ¿no? Que es dúctil. Pero si tú le pones unas tijeras, lo puedes partir. Ese espesor es el espesor de las herramientas o de las muestras que se utilizan para transmisión. Ok, y entonces se basa en que atraviesen la muestra, pase por, lo explico, ahorita que empiezo a ver. ¿Cómo funciona el microscopio de transmisión? ¿No? Se generan electrones por emisión termodiónica o de campo y son dirigidos por medio de lentes magnéticas, condensadora, objetiva, intermedias y proyectoras, y se impactan en la parte inferior en una pantalla fluorescente que cuando tú lo ves te da una tonalidad en verde y te permite ver las características del material, la estructura y microestructura. ¿No? Gracias. Entonces ya les mostré cómo funciona y así está compuesto, ¿no? Ok, imágenes que tú puedes obtener, imágenes de alta resolución, las famosas dislocaciones, defectos dentro del material que te permiten ver por qué un material se endurece o no se endurece. O la historia de las dislocaciones, cuando yo la descubrí, dije, ¿cómo es eso? Si tú tienes, todos los materiales tienen efectos. Uno de los efectos que siempre predominan son las dislocaciones o que siempre vas a encontrar. Ok, y dice que cuando tú deformas un material, tú pasas de la región elástica a la plástica, entonces el material adentro se va a deformar plásticamente, que quiere decir que no va a regresar a su estado original, y entonces lo que tú ves es que las dislocaciones se mueven en el punto de que pasas del elástico al plástico. Entonces dice, si tú quieres aumentar la resistencia del material, tienes que retardar o detener el movimiento de esas dislocaciones. Y entonces lo que hacen la ciencia es, o le metes elementos que lo endurezcan, o fases que lo endurezcan, o deformación, que son los métodos para endurecer un material. Límites de grano, endurecimiento por precipitación, deformación, ¿no? Esa es la más fácil, agarras un clip y lo vas deformando, y cada vez que lo quieres deformar, se va haciendo más duro, y de repente se truena. Porque si se vuelve duro, también se vuelve frágil. Y tocas inmediatamente la punta y te quemas porque toda la deformación no es aplicada a la deformación, sino también se queda en calor. Es el mejor ejemplo que tú puedes ver para endurecer por deformación. Y endurecer por precipitaciones que tú pones precipitados como los que vimos hace rato. Entonces cuando estos puentes quieren pasar, les estorbas y no pueden pasar. O les cuesta más trabajo pasar y rodear a la partícula, y por lo tanto pues las propiedades mecánicas son mayores. Algo así. Ya se lo explicarán de mejor manera a sus profesores, ¿no? Y estos, por ejemplo, esta es una relación aluminio, cobre, magnesio. Se ve que tienen diferente orientación cristalina, ¿no? Y estos son tamaños nanométricos de granos nanométricos, ¿no? La historia era más o menos así cuando lo fabricamos. Estas son las fotos que vieron hace rato, las zonas blancas y las zonas oscuras.
queríamos saber qué es lo que estaba aquí, porque si es gris, ¿por qué es gris? ¿No? Si es gris es porque tiene una zona clara y una oscura y se mezcla. Pues cuando decimos transmisión son partículas nanométricas de zinc y aluminio, por ejemplo. Por eso cuando hicimos el mapeo salía zinc con aluminio. Ok, también se puede caracterizar por medio de una técnica conocida como patrón de difracción de electrones que te dice la estructura cristalina. Entonces tú puedes ver el patrón de difracción de dos zonas y ver si tiene una relación de orientación que te permita definir cuál es el mecanismo por el cual ocurrió una transformación de fases, ¿no? Y todo esto está bien relacionado con las características estructurales y las reales, ¿no? Esta es capaz, esta técnica, no sé si se ven, pero hay unas líneas que atraviesan estos puntos. Ok, si tú agarras esta línea que está en este punto, lo voy a generar a 90 grados, ok, y me dice la orientación de las partículas. ¿Ya la vieron? Ahora voy a agarrar esta, que está aquí, esta línea, le voy a poner algo a 90 grados, y miren, tú puedes definir de esta, que se le conoce como la red recíproca, patrón de difracción, a la red real, y entonces decir qué orientación cristalina tiene. Y no sé, pero actualmente yo cuando me dijeron que la cabeza del automóvil de mi auto era de aluminio, dije, no, ya, hasta aquí llegué. Porque dices, el aluminio yo lo veo en mi casa, como si fuera un perfil, y luego hasta se dobla cuando me cargo mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que metan un material de aluminio en un automóvil que mi vida está ahí puesta, ¿no? Pero cuando descubres que le metieron precipitados endurecedores y que su resistencia aumentó muchísimo por culpa de esto, entonces dicen, ah, esa es la causa por la cual utilizan este tipo de aleaciones dentro de un automóvil, ¿vale? Y tú puedes conocer la orientación cristalina de todo esto por estas a 90 grados cada una de ellas, como les estaba mencionando. Y puedes hacer una maravilla con transmisión. Tú puedes hacer que orientarlo para que se ilumine en un sentido y en otro sentido, pero al final la combinación que tú ves en campo claro es esta. Entonces tenemos campo claro y campos oscuros y el patrón de difracción, y todo esto te permite caracterizar la estructura cristalina, orientación cristalina, un montón de cosas, un montón de cosas, como estas dislocaciones en diferentes técnicas de limitación, ¿ok? Pero son dislocaciones. Estas dislocaciones están como en una banda, ¿no? Es más, cuando tú metes esta muestra, estas nunca se juntan, porque cuando esta salta, empuja la de adelante y van saltando todas. Pero nunca se juntan, nunca se enciman. Pues estas son las dislocaciones. ¿Se acuerdan de la sensibilización de los aceros inoxidables? ¿Alguien lo conoce? Bueno, pues imagínense que los aceros inoxidables se utilizan porque no se oxidan. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Entonces, cuando no se oxidan, es por una combinación de cromo y níquel. La combinación perfecta en un acero inoxidable es 18-8, ¿no? 18 de cromo y níquel, ¿no? 8 de níquel. Entonces, esa combinación es una característica de permitir que a bajas temperaturas esté la austenita estable. Y entonces ese acero se le conoce como un acero austenítico, ¿ok? Del tipo 304, 316, ¿no? ¿Cómo puedes saber si tu cocina es de 304? Pues no está oxidado. O pégale un imán. Si le pones un imán y no se pega, es del bueno. Y si se pega el imán, es ferrítico, o sea, no es tan bueno, ¿sabes? Para que hasta para cuando compren algo de acero inoxidable sepan cuál es el de calidad, ¿no? Entonces, lo que tiene este acero es que se utilizan una gran cantidad de piezas que quieres que resistan la corrosión, pero cuando este material lo calientas en un intervalo de 600 a 800 grados centígrados, lo que pasa es que el cromo se combina con el carbono que está ahí adentro y genera carburos de cromo. Y si le quitas el cromo a la matriz, entonces los aceros inoxidables los haces oxidables. Se le conoce como la sensibilización de un acero inoxidable. Y entonces ya no va a cumplir con su propósito de no oxidarse, porque pues ya le quitaste el cromo por haberlo calentado a esa temperatura. Dices, pero pues yo no quise calentar, fue mi mamá. Y tu mamá no va a calentar a 600, 800 grados, ¿no? Pero ¿qué crees? Que cuando quieres soldar, unir dos piezas separadas, entonces tienes que fundir. Y cuando fundes, pasas por esa región de 600, 800. Y si te tardas más en pasar, pues degradas más o afectas más tu material. Por eso se volvió algo importante estudiarlos. Entonces,
Obviamente yo compré un acero inoxidable, le di el tratamiento térmico y entonces caracterice. Y entonces si se dan cuenta que hay unas partículas, este es un grano, este es otro grano. Y entonces lo que hicimos fue tomarle patrones de difracción. Cuando pones el patrón de difracción afuera en la matriz, así se ve vacía. Pero cuando mueves la muestra y te pasas aquí, aparecen muchos puntitos adentro. Y entonces estos puntitos te dicen qué distancia intervenal tiene el material. Y descubrimos que era un carburo de cromo del tipo CR23G6. ¿No? Nada más para ver que el fenómeno en verdad existe y que degrada la corrosión, sí. No lo ves aquí eso, obviamente, pero sí caracterizas dónde se van los carburos de cromo, pues a los límites de grano. Les gusta irse a los límites de grano. Y los carburos de cromo son muy duros. Y entonces, ¿qué pasa cuando algo duro se va a los límites de grano? Fragilizas el límite de grano. Y entonces, por eso también puede tronar más fácil el material o fallar. Y nada más era. También vimos cuasicristales, ¿no? Y si se dan cuenta, estos cuasicristales ganaron el premio Nobel. También alguien los fabricó en el departamento y nos pusimos a la tarea de buscar un cuasicristal dentro de su material, ¿no? Y lo encontramos. Estas son de trabaja con Chávez, un morenito que se pone. Tuviste que haberlo visto. Pero esas son sus muestras. Si se dan cuenta, no tiene una geometría como de 4, 6, 8, ¿no? Tienes que contarlos de 9, por ejemplo. Es muy raro ese tipo de geometría y por eso se le llamó cuasicristal. En general, las imágenes que puedes obtener por microscopía electrónica de transmisiones son patrones de difracción de áreas eléctricas, patrones de microdifracción, chiquititos, bien pequeños, ¿ok? Puedes ver cristales, ¿ok? Que aquí esta rayita dice 50 nanómetros, son 50 nanómetros lo que ves, ¿no? Partículas de, estos son de óxido de zinc, ¿ok? La técnica de campo oscuro, todo lo que brilló me generó un punto en el patrón de difracción, o campo claro, y esta es la famosa perlita en el acero 1080, que también lo preparamos para ver cómo se veían las millas, ¿vale? O las famosas máquinas, esta es una máquina en campo oscuro, ¿ok? Este es el patrón de difracción, amplificado se ve de esta manera, ¿ok? Se dice que cuando una macla llega aquí a la mitad, termina en un defecto, ¿no? Y estos defectos están aquí y se ven dislocaciones, ¿no? Y fallas de apilamiento en estas partes, ¿no? Para que veas que ahí termina por culpa de esos defectos, pero por lo general las maclas atraviesan todo el grano, pero cuando se quedan en el medio, terminan en algún defecto, ¿no? Y tú puedes conocer la orientación cristalina del material, como está ahí, ¿no? Okay, o verlo en transmisión, las estas que les dije que tenían una orientación preferencial serían figuras geométricas, lo vimos con microscopía electrónica de transmisión, que se genera una especie como de malla. Después dijimos, bueno, pues es una malla, pues qué bonita y bla, bla, bla. Y lo que dijimos, bueno, pues vamos a ver de qué es esa malla. Y entonces lo que hicimos fue agarrar el material inclinado. Cuando lo inclinamos de un lado, se desaparecieron todas las rayitas que estaban aquí. Y si algo desaparece en transmisión por culpa de la inclinación, son dislocaciones. Así nada más. Para una dislocación, en teoría te dicen que el vector de dispersión por producto punto, el vector de Burger da 0, desaparece. Si no, ya lo verán algún día. ¿Ok? Entonces, si lo inclinabas para un sentido, te desaparecían estas. Si lo inclinabas para el otro, desaparecían todas las que estaban así horizontal. Y si lo agarrabas inclinado, pues las que estaban a la otra inclinación desaparecieron. Con esto nos dimos cuenta que lo que se está generando en los precipitados es una red de dislocaciones, como si estuvieran agarrando su balón con la red, que lo está cubriendo completamente así de esa manera, ¿no? Durante su crecimiento. Y bueno, muchas gracias por mi parte, es todo.